Soy Manuel Parra, estudiante de primer nivel de la carrera de diseño gráfico. Hago este video como parte de un taller de la materia de fundamentos del diseño. La composición. En sí la composición es la base del diseño. Es la estructura y facilidad de navegación que hay en el diseño, ¿no? Desde los márgenes laterales hasta en el contenido que se encuentra en el mismo. Ciertamente sabemos que sin una buena composición, o sea, una buena composición bien hecha, el trabajo que se esté realizando no tendría una buena base como tal. Y para realizar una correcta composición, la clave es pensar como diseñador. Hay 5 principios básicos que nos pueden ayudar a transformar nuestro trabajo. Como primer principio tenemos a la proximidad, que en sí se relaciona con el uso del espacio visual para mostrar las relaciones entre el contenido. En el diseño como tal debemos darnos cuenta que los elementos estén agrupados, como los bloques de texto o los elementos que se encuentran en el diseño. Pero los grupos no están agrupados, o sea, los grupos de texto no están agrupados entre sí, sino que debería notarse cierto distanciamiento y así que se diferencien unas con otras. Como siguiente principio tenemos al espacio en blanco. Es el espacio que existe entre cada uno de los grupos que existen en el diseño. De esta manera se pueden separar diferentes secciones, dándole un tipo de espacio al contenido para su correcta composición. Por otro lado tenemos a la alineación. Esta nos facilita la navegación de la composición, ya que sin una buena alineación el diseño podría verse un tanto desorganizado. El siguiente principio es el contraste. Esta en sí es alguna diferencia que hay entre uno o más elementos en la composición del diseño. Existen muchas formas de crear contraste, como ya lo sabemos. Una de ellas se puede ser como cambiar el color, tamaño, usar diferentes estilos de tipografía. Y por último, tenemos a la repetición. Esto hace que el trabajo sea fácil de leer si se es consistente. La tipografía está en todas partes, tanto en libros, empaques de productos, letreros de negocios, señales de tránsito, entre muchos otros objetos que puedes encontrar en tu día a día. Básicamente la tipografía es el estilo o apariencia del texto. Entre las tipografías más comunes tenemos a las fuentes de serif. Estas fuentes tienen pequeños trazos llamados serifas pegados en la parte principal de la letra. Son muy comunes en publicaciones impresas como revistas y periódicos. Otra fuente es la sans serif. Esta, a diferencia de la serif, no tiene ese trazo extra, o sea, la serif. Este estilo es considerado más limpio y moderno. Además es mucho más fácil de leer en lo que son los dispositivos electrónicos. Por otro lado, las tipografías de visualización tienen muchos estilos como son la cursiva, la negrita, las mayúsculas y las fuentes de lujo. Este último estilo de tipografía o de letra suelen utilizarse para textos pequeños debido a su naturaleza decorativa. Las tipografías también pueden ser casuales, neutrales, exóticas o gráficas. Por eso es importante tener muy claro el mensaje y elegir la que mejor se adapte a nuestro diseño. Algunas tipografías vienen con otras características como son la Comic Sans, la Curse o la Papyrus. En sí estas tipografías no tienen nada de malo, pero suelen ser vistas como un poco antiguas o pasadas de moda y suelen decir que son sobreutilizadas. Lo recomendable es limitarse a una o dos fuentes por proyecto o por diseño, ya que en muchas ocasiones se suele decir que menos es más. Y ahí en un diseño se pueden combinar los tipos de tipografía, que a su vez tienen que ser complementarias, como por ejemplo son la sans serif con la serif, o una tipografía corta con una tipografía alta, o también puede ser una tipografía decorativa con una simple. El color como parte es muy importante en el diseño, así como en nuestra vida diaria. Esto por sí solo puede provocarte emociones y hasta comunicarte un mensaje sin usar ninguna sola palabra. En el diseño gráfico debemos saber con precisión cuál o cuáles colores serían los más adecuados para el diseño que estemos elaborando. Y esto lo sabemos por medio de algo que se llama la teoría del color. En el color existen dos tipos, los primarios y los secundarios. Y al unirse estos dos tipos de colores forman otros colores
y si estos otros colores se fusionan, o sea, se unen, forman aún más nuevos colores, nuevos tonos de colores, y en conjunto todos estos colores forman lo que se conoce como el círculo cromático. Básicamente la regla de los tercios en una imagen son líneas imaginarias que atraviesan la imagen. Son dos líneas verticales y dos horizontales, que parten a la imagen en tercios iguales. Existen dos cosas importantes en la regla de los tercios, y es que debemos tener en cuenta los puntos en donde se juntan las líneas horizontales y las líneas verticales. Y a esto se le llama o se le conocen como puntos fuertes. Y en estos puntos fuertes es donde se debe encontrar lo que va a resaltar en nuestra imagen. O sea, exactamente ahí es donde se debe poner lo que se va a resaltar, ya que en estos puntos el objeto o la persona resaltarán de los otros objetos que se encuentran en la imagen, convirtiéndose en lo más llamativo de nuestro diseño. Hay ocasiones en que dos o más de estos puntos fuertes son ocupados en la imagen, o sea que hay un objeto en esa parte. Y si llegaran a ser estos dos puntos que estén diagonalmente, esto ocasionaría que se refuerce la composición, y esto hará que la imagen sea más agradable a la vista del espectador, claro. Y hay varios métodos o técnicas en la regla de los tercios que nos ayudan en diversas situaciones. Como por ejemplo, una nos habla que si tomamos una fotografía o estemos haciendo un diseño de un paisaje, el horizonte como tal de ese paisaje hay que ubicarlo en uno de los tercios. Claro, dependiendo de lo que se quiere dar más importancia a la imagen, ya sea el cielo o bien lo que en la parte de abajo, o sea, la tierra de la imagen. El pictograma es un signo que representa una idea o concepto sin necesidad de describirla con palabras. Esto lo hace por medio de figuras o símbolos, y esto lo podemos encontrar a diario en nuestro día a día, como por ejemplo en las señalizaciones esparcidas por toda la ciudad en donde vivimos. Las características más comunes, que son más indispensables en un pictograma, es que deben ser perceptibles y siempre deben de representar algo, o sea, una idea, una información, y estas a su vez deben estar creadas por formas gráficas. También deben ser comprensibles para la mayor cantidad de personas posibles. Así estas personas no hablen el mismo idioma, deben entender el mensaje del pictograma. Asimismo tiene que tener coherencia visual que lo haga legible. Los pictogramas también son simples, así como están compuestas por pocos elementos. Y también son permanentes. Estas cualidades ayudan al receptor porque brindan la información que se necesita para entender el mundo y ordenarlo en la mente de la persona. Estos pictogramas nos ayudan para señalizar lugares comunes como aeropuertos, hospitales, restaurantes y hasta escuelas. Por otro lado, los pictogramas también nos permiten la creación de juegos donde ayudan a mejorar tanto la memoria, así como la anticipación y hasta el orden mismo de las cosas, haciendo uso de formas en donde la persona podrá desarrollarse y mejorar sus capacidades. Los ritmos visuales son la repetición ordenada de distintos objetos o formas. Esta repetición se puede dar de diferentes maneras. En primer lugar tenemos lo que es el ritmo uniforme, y este es cuando las figuras o formas se repitan de manera similar. Por ejemplo, si tenemos una figura como un cuadrado, y para que este sea ritmo uniforme, este cuadrado o esta figura se debe repetir varias veces de manera similar sin alterar su tamaño o la forma como tal del cuadrado. Si por siguiente tenemos lo que es el ritmo alterno, y este es cuando hay una repetición ordenada de distintas figuras o formas. Aquí es cuando hay una repetición, o por decirlo así, un estilo de patrón de las figuras, alternándose entre sí. O sea, sería un círculo, cuadrado, círculo, cuadrado. O por ejemplo, si tenemos un círculo y la siguiente forma es un cuadrado, la que le sigue tendrá que ser nuevamente el círculo, y la que le sigue a ese círculo nuevamente tiene que ser un cuadrado. A esto se le llama ritmo alterno. Bueno, como siguiente ritmo tenemos al ritmo radial, y este se da cuando las formas visuales se organizan en torno a un punto central, como por ejemplo puede ser cuando una figura está dentro de otra figura, o también puede ser lo que es el signo de Wi-Fi o un tablero de datos. Luego tenemos al ritmo creciente y decreciente, y este se da cuando la forma o figura es la misma, pero la repetición se da modificando su tamaño. Ya sea, puede ser de mayor a menor siendo esto un ritmo decreciente, o de menor a mayor siendo este un ritmo creciente. Y por último tenemos al ritmo mixto,
que básicamente son combinaciones de diferentes ritmos. Pueden haber un sinnúmero de combinaciones como tal, ya sea que haya una figura del mismo tamaño repitiéndose, siendo un ritmo uniforme, pero a su vez alterando su color, entrando aquí lo que es el ritmo alterno, ya que el color de la figura se alterna entre cada figura.